Hola a todos, bienvenidos a Descalza. Soy Zaira Gómez y estoy muy contenta de recibirles nuevamente hoy en el tercer y último episodio acerca de las adicciones. Me acompaña nuestro querido amigo Alfredo Hernández, quien es psicólogo, papá, esposo y adicto en recuperación. Alfredo, en el segundo episodio nos quedamos en que tocaste fondo, clamaste a Dios y tu papá llega al otro día a de nuevo plantearte dos opciones: o sigues en esta condición o entras en un proceso de recuperación. ¿Qué pasó? Bueno, yo decidí, no tenía otra opción, no tengo ningún mérito en decidir sí quiero ayuda. La verdad era que no tenía ninguna otra opción y acepté su ayuda, y entonces empecé un proceso donde, ayudado con psiquiatras, psicólogos, entro en un proceso de recuperación, a un programa de recuperación. En ese programa de recuperación empecé un proceso lento a aceptar la dimensión de mi enfermedad, porque al principio yo creía que yo estaba viviendo una mala racha. Algo muy diferente a tener un diagnóstico de ser un enfermo adicto, lo cual acarrea cambios significativos, actitudes y acciones de mi parte significativas para poder pues recuperarme. Entonces empecé en ese proceso. Recuerdo que durante ese proceso yo no compraba ese aspecto de la enfermedad, de que yo debía de estar abstinente de todo tipo de droga. Yo decía, bueno, pero que una cervecita, ¡qué exageración! Señores, pero no, que nos vamos a volver fanáticos tampoco. Una cervecita al año no hace daño. Sin embargo, yo no sabía que la cerveza es alcohol y el alcohol es una droga, y que de igual manera afecta mi cerebro, y mi cerebro no hace distinción entre drogas. Y como buen adicto, terco, 30 días después de estar abstinente, un récord para mí, mi récord durante todos esos años de adicción activa fueron de estar 9 días limpio. Después de tener 30 días... ¿Que tú pensabas que ya había vencido la batalla? No, que yo estaba sano, que ya. Entonces yo salí y con un antiguo compañero de consumo, error número 1, salí y entonces nos dimos una cervecita. Zaira, una cerveza, por Dios. Mi hermanita se daba, señores, mi hermanita se daba una cerveza y no había problema. Entonces yo podía controlar una cerveza, según mi mente. Me di esa cerveza llamó la otra, y la otra llamó la otra. Perdiste el control. Para resumirte la historia, la quinta cerveza ya no tuve control del hambre de consumir, y entonces recaí con la cocaína nuevamente, y duré 2 días consumiendo sin parar. Llegué a mi casa vuelto un etcétera, sin ganas de vivir y todo lo demás. Y decepcionado tal vez. Totalmente. Y ver que ya mi mente me decía, me invadió un sentimiento de culpa enorme, que dicho sea de paso entiendo que es el sentimiento más tóxico que existe, la culpa, que es paralizante. Me dijo, bueno, ya Alfredo, tú intentaste parar de consumir solo y no pudiste. Intentaste hacerlo con psicólogos, no pudiste. Psiquiatras, no pudiste. Programa de recuperación, tampoco. Óyeme, acepta la realidad de que simplemente naciste para ser una persona consumidora como la eres. Algo me llegó a la mente. Yo entiendo que ese algo fue Dios, que me dio ese rayo de luz y me dijo, no, ve a tu programa de recuperación y pide ayuda ya. Y recuerdo como el día de hoy que fui inmediatamente, no hice caso a nada de mi mente y fui, pedí ayuda y recibí la ayuda.
Empieza un proceso mediante el cual empiezo a aceptar mi enfermedad, aceptar que esto es una enfermedad. Que ese es el primer gran paso, ¿verdad? Definitivamente, la aceptación, aceptar de que yo tengo una enfermedad, de que esa enfermedad no es nada malo, es una condición que de hecho yo puedo utilizar para mi propio beneficio, explotar esas limitaciones que no son ninguna limitaciones. Hay muchísima gente que tiene alergia a determinadas plantas y simple y sencillamente arman su vida, estructuran su vida distanciado de ese tipo de planta y no viven las consecuencias negativas de su alergia. En el caso mío, algo fundamental fue que después que yo entré en recuperación y ya yo no estaba consumiendo drogas, yo creía que mi problema era justamente o únicamente el consumo de drogas. Sin embargo, cuando estaba limpio, abstinente, empecé a vivir una sensación de vacío muy grande en mi vida. La sensación de vacío que tú mencionaste en el primer episodio que te embargaba desde adolescente. Tú ten esto, Zaira, Estoy atenta. Correctamente. Ese mismo sentimiento y sentido de vacío que me llevó desesperadamente a buscar con qué llenarlo, yo empecé a vivirlo en recuperación, en abstinencia de drogas. Y empecé un proceso de búsqueda. Y en ese proceso de búsqueda a redefinir mi concepción sobre lo que en un momento determinado era un poder superior que ahora yo llamo Dios. Yo consideraba a Dios como algo, como un padre, no era una fuerza, no era algo impersonal, era una personalidad definida, pero era un padre castigador, moralista, distanciado. Y en ese proceso de fertilidad emocional y espiritual que yo viví tras perderlo todo, mi dignidad, mi autoestima, mi familia, pues entonces tuve esa receptividad para empezar a cuestionarme acerca de esta concepción que yo tenía de Dios. Y entonces empiezo a visitar iglesias, hablar con personas de fe. Y recuerdo que, como en el día de hoy, que Robert Guerrero fue la persona que desafió esa concepción que yo tenía de Dios y me habló de un Dios que no quería, no necesitaba de mis buenas acciones para abrir la puerta al diálogo. Que te aceptaba y te abrazaba en la condición que tú estuvieras. Me habló de un Dios que tenía una particularidad y era que su aceptación era incondicional y de que lo único que él pedía de mí era una relación. Y para mí eso fue una cosa impresionante, porque de algo yo estaba seguro y era que yo no tenía nada que dar. Siempre algo que a mí me paraba en mi proceso espiritual era que yo sentía que habían demasiadas demandas. Para yo entrar en contacto con Dios, yo necesitaba portarme bien. Arreglar demasiadas cosas. Como hay gente que dice, tengo que arreglar muchas cosas antes de... Correcto. De dar ese paso tan trascendental. Me presentaron a un Jesús que me ofrecía una relación de incondicionalidad. Y eso me llegó a lo más profundo del corazón. Eso me ayudó a abrirme completamente a un Jesús que no necesita que yo haga absolutamente nada que no sea abrirme completamente a su presencia y a tener una relación con Él, reconociendo que ya todo lo que había que hacer para poder tener una conexión directa con Dios, ya Él lo hizo y lo hizo por mí. Entonces, ¿se llenó el vacío? El vacío se llenó. Ahora, la percepción de esa llenura, de ese vacío, producto de mi humanidad, a veces está lleno, a veces no está tan lleno. Yo reconozco que yo no soy
lo que yo debería ser. También no soy lo que yo quisiera ser, pero gracias a Dios yo no soy ni la sombra de lo que yo era. Entonces eso yo se lo debo a una relación con Jesús que me acepta una y otra vez, independientemente la metida de pata que yo haya cometido. Esto ha sido, así mismo como fue para mí, un descubrimiento enorme, el descubrir la droga. El descubrimiento más trascendental de toda mi vida ha sido descubrir a Jesús. Porque diariamente Jesús me ofrece la posibilidad de empezar de cero. Yo no tengo la necesidad de mostrar nada a Él. Lo único que Él me pide es que yo tenga la aceptación de saber y reconocer de que yo no tengo nada que darle, nada que lo va a impresionar a Él. Y con ese nivel de relación y de aceptación yo puedo verdaderamente caminar de la mano con Él. Alfredo, ¿y te sientes en control de la enfermedad? Eso es una pregunta, es un gancho que tú me estás tirando. Mira, una de las cosas que yo he aprendido es a reconocer que yo no tengo poder sobre mi enfermedad. Sin embargo, yo sé las cosas que activan mi enfermedad. En el día de hoy, yo voy para 24 años sobrio y limpio en recuperación. Gracias a Dios. Y al día de hoy, yo sigo siendo un enfermo. Al día de hoy, yo sigo teniendo la misma inclinación o sigo teniendo el mismo riesgo a la recaída que cuando comencé. Por ende, yo soy una persona que, igual que un hipertenso, que tiene que tomarse sus medicamentos para mantener su hipertensión bajo control, igual que un diabético debe administrarse su insulina, yo debo estar en constante contacto con mis emociones y mis sentimientos. Yo asisto a terapia regularmente. Mi relación con Dios es uno de mis, de mis sustentos, es mi garantía para impedir que ese vacío existencial me lleve a creer la mentira de que cualquier otra cosa creada va a poder llenarlo. Porque yo te voy a decir una cosa, Zaira, independientemente de las drogas, yo traté de llenar ese vacío con todas las cosas que tú puedas imaginarte que han sido creadas, con drogas, con relaciones, con trabajos, con profesión, y solamente una relación con Dios ha podido llenar esa expectativa de plenitud que mi alma reclama constantemente. O sea que Jesús te dio una vida alternativa a las drogas. Definitivamente, sin lugar a dudas, con una promesa que cumple cada vez que yo le busco, ¿ok? Porque eso es importante. Esto no es un seguro de vida, esto no es que yo me saqué la lotería, esto es un trabajo diario. Un camino. Esto es un camino donde Dios es tu guía. Sin embargo, hay una responsabilidad cotidiana que yo asumo, y en los momentos en los que no la asumo, que son muchos, pago las consecuencias. Pago consecuencias emocionales, pago consecuencias espirituales. Sin embargo, me he dado cuenta y tengo el profundo agradecimiento de que aún a pesar de mí, Él constantemente me rescata. Constantemente me rescata de mi propia inteligencia, que lo único que hace en la mayoría de los casos es tratar de guiarme a llenar ese vacío con otras cosas que no es Él. Qué bendición. La verdad que tu testimonio es una bendición, Alfredo. Y te agradezco muchísimo por haber apartado tu tiempo para compartir con quienes nos ven esta experiencia tan valiosa.
A ustedes también muchísimas gracias por seguir este espacio. Es muy importante tener luz, tener información acerca de esta enfermedad que tenemos también alrededor. Si tú te encuentras ahora mismo en un momento difícil, en un momento de oscuridad, queremos dejarte con esta esperanza de que hay un Jesús que te ama, que te abraza, no importa las circunstancias. Él quiere tener una relación contigo especial. Recuerden también darle me gusta a este video y suscribirse a nuestro canal Descalza por Zaira Gómez. También compartir en sus redes sociales este contenido de valor. Será hasta una próxima. Muchísimas gracias.